Es como describirle un perro a alguien que nunca ha visto uno hasta que logre dibujarlo. Esta idea no es solo una frase bonita, es el corazón palpitante de la narrativa visual de los backrooms. A menudo cometemos el error de ver este fenómeno únicamente como una anomalía espacial, una dimensión liminal de infinitas oficinas amarillas. Pero si analizamos la obra bajo una lupa cinematográfica, los backrooms no son solo un escenario, son una proyección externa de la arquitectura psicológica de sus personajes. Una semana muy bonita de momento. Espero también que hayan disfrutado el anterior video que subí hace unos días. Si no lo han visto, por favor, chequenlo. Me quedó bastante bueno y espero tenga una muy buena reseña y recepción. Y sin más, los dejo con un análisis que hice sobre los backrooms, ya que hace poco la fui a ver. La verdad, como película me gustó bastante, para que está muy buena y siento que abre paso a películas futuras que pueden tener cierto nivel de estética muy parecida. Siento que fue algo ciertamente innovador para el cine y me gustó mucho la película realmente. Entonces quise hacerle un mini análisis, mayormente de semiología, que son interpretaciones, o para simplificarles mejor, lenguaje cinematográfico o simbología que dio la película, y las cuales, volviéndola a mirar, pude notar de manera analítica, porque es una película que hay que ver a un ritmo lento, ya que contiene muchos mensajes de por medio. Y además, pues también decirles que mayormente esto es mi opinión, es interpretativo. Sé que pues la película está basado dentro del canon en la serie web ya existente, pero es lo que más o menos pude recopilar de lo que yo vi en la película. Sin más, los dejo con el video, disfruten. Olvidemos por un momento la burocracia de Axing y la ciencia ficción dura. Dentro de la puesta en escena, el entorno se comporta exactamente como una psique fragmentada. Los pasillos vacíos no son solo diseño de producción, son la representación visual de la anestesia emocional. La infinitud del espacio es la manifestación física de un trauma que no tiene cierre, un dolor que se siente interminable. Cuando los niveles descienden hacia la oscuridad y la deformación, la película utiliza el lenguaje cinematográfico para decirnos algo claro. El descenso físico es una introspección radical. Mientras más profundiza el sujeto, más se encuentra con las capas más podridas de su propio ser. No estamos ante un mapa geográfico, sino ante un mapa emocional donde la culpa se vuelve arquitectura pura. Si aceptamos que los backrooms son reales dentro del lore, debemos entender que no son lugares neutrales, son espacios de trauma acumulado. La clave está en la yuxtaposición: muebles de la tienda de Clark, objetos de la infancia de Mary, figuras humanoides que no parecen criaturas de otro mundo, sino ecos distorsionados de personas que cargaron con dolores similares. El entorno se siente familiar, pero sumamente extraño, precisamente porque los backrooms funcionan como un punto de convergencia de vidas quebradas. No le pertenecen a un solo individuo, son el vertedero de la psique humana colectiva. Aquí la película abandona la completa sutileza en esta escena. No es un evento sobrenatural, es una proyección del mundo interior de Clark. Su enojo y su soledad se materializan. Mary no está sentada frente a un hombre, está sentada frente a su propia psique desmoronada. La cabeza es la evidencia de una verdad insoportable. El refrigerador es un objeto doméstico asociado a la conservación. Se convierte en la tumba de la verdad. Es la señal definitiva de que los backrooms son el lugar donde enterramos lo que no podemos perdonarnos. La mosca es el puente entre el mundo real y la podredumbre interna. Cuando Mary la sigue, no sigue a un insecto, sigue el rastro de un secreto que está empezando a oler a muerto. No debemos ver las entidades como monstruos externos, sino como la encarnación de los impulsos reprimidos. El Clark pirata no es un antagonista separado, es la sombra de Jung, es la parte de Clark capaz de la violencia y la destrucción completa, la que finalmente toma el control cuando la máscara social se le cae.
La tragedia de Mary no es que haya quedado atrapada en los backrooms, la tragedia es el aprendizaje. Al principio ella intentaba entender a Clark intelectualmente, basándose en la lógica, en el sentido común, en sus comportamientos, desde afuera, de manera externa, a través de la terapia, pero al final ella tiene que convertirse en parte de ese paisaje, al volverse una figura abstracta. Mary finalmente logra dibujar el perro, entendió la oscuridad, pero el precio de esa comprensión fue su propia realidad misma. Phil y su equipo funcionan como un espejo para nosotros, para el público. Ellos miran a través de pantallas, intentan cuantificar lo incuantificable, tratando el trauma como si fuera una variable científica. Pero el lenguaje de los backrooms es puramente subjetivo, se interpreta. Al final, los backrooms son una lección del autoconocimiento. A veces, para entender realmente a otra persona, tienes que estar dispuesto a descender a sus pasillos, a colocarse en sus zapatos y eventualmente aceptar que el dibujo del perro que hiciste se parece demasiado a ti. Los backrooms utilizan el concepto de no lugar del antropólogo Mark Out. Un no lugar es un espacio donde la gente habita pero no crea ningún vínculo. Aeropuertos, pasillos de hotel, oficinas, y que te generan esa sensación de kenopsia. El horror de los backrooms no es que estemos perdidos, sino que el lugar está diseñado para que nadie pertenezca ahí. Al habitar espacios que no fueron pensados para la vida humana, los personajes y su psique entran en un estado de disociación forzada. El entorno es un espejo de una mente que ha dejado de pertenecer al mundo real. El zumbido constante de los fluorescentes no es solo un efecto ambiental. Ese zumbido constante que escuchamos, además de un ruido de fondo, es el sonido de la conciencia de Clark funcionando a marchas forzadas, ya que es el sonido de la maquinaria, de la repetición industrial, de la falta de descanso. Cuando el zumbido cambia o cesa, no es porque la dimensión cambie, es porque la estabilidad mental de los personajes se está quebrando. Es una banda sonora que nos indica el umbral de la locura. Una silla en los backrooms no es para sentarse, no tiene ninguna utilidad realmente. Es un objeto que ocupa un espacio sin un propósito. Es el concepto de la utilidad vacía. Cuando vemos objetos cotidianos en los backrooms, están despojados de su función original. Un escritorio no te sirve para trabajar ahí, un refrigerador no sirve para conservar nada porque no lo hay. Esto simboliza la pérdida de propósito de los personajes. Sus metas, sus ambiciones y sus afectos han sido desconectados de su contexto, dejando solo la cáscara vacía de lo que alguna vez fueron. Cuando atraviesan la pared, o sea el not live, es la metáfora máxima de un colapso nervioso. Es cuando la realidad cotidiana con todas sus presiones y expectativas se vuelve insoportable y el individuo literalmente se cae, deja la existencia social. No es una entrada a otra dimensión, es el momento en el que la psique humana ya no puede sostener la ficción de una vida normal y atraviesa la barrera de su propio subconsciente. Por eso mismo Clark se siente tan cómodo ahí, se siente parte de ello sin querer volver a lo que era antes. La cámara es un objeto utilizado porque no tiene ninguna emoción ni es una persona. Es algo que simplemente tiene la utilidad de registrar qué es lo que vemos y qué es lo que está pasando. Nosotros como espectadores estamos viendo el trauma a través de un dispositivo que registra pero que no siente. Esto refuerza el papel de Asing. Son científicos tratando de grabar lo que no se puede medir. Al final, si los backrooms son el mapa de la psique humana, las entidades son nuestra sombra materializada, aquello que Clark intentó enterrar en su tienda de muebles, aquello que Mary intentó medicar con sus tratamientos. Todo lo que rechazamos de nosotros mismos termina por volverse una entidad que nos acecha constantemente. No estamos huyendo de un monstruo, estamos huyendo de las partes de nosotros mismos que no hemos integrado aún. Saludes por allá.